Thomas se encontraba al lado de la puerta con su maleta preparada y lista para partir. Se volvió hacia mí con esa expresión que me era familiar, seria y un poco nerviosa, pero con un matiz de anticipación, como si estuviera a punto de hacerme una propuesta increíblemente significativa. Después de 10 años de matrimonio, conocía su rostro como si fuera un libro abierto. A pesar de todo, sus palabras me sorprendieron grandemente, iniciando con precaución, como si estuviera explorando el terreno. «No me gustaría que me acompañaras a Londres», me dijo. Me quedé asombrada. Londres, la ciudad con la que había soñado tantas veces, pero que nunca imaginé que visitaría tan pronto. Las ideas danzaban en mi mente como una mariposa enredada en una telaraña. Londres, con sus calles antiguas, puentes y parques brumosos, se presentaba como un escenario perfecto para todo y para comenzar de nuevo. Aunque este viaje no giraba en torno a nosotros ni a mí, era una nueva travesía profesional para Thomas. Una vez más, me encontraba en una reunión significativa, consciente de que la invitación provenía más de un sentido de obligación que de un auténtico anhelo de compartir momentos a mi lado. Una sutil irritación, casi como un resentimiento, se adueñó de mi ser. Thomas había sido un hombre de grandes aspiraciones, constantemente inmerso en sus iniciativas y su trayectoria profesional. Su mundo estaba repleto de objetivos y lo admiraba por ello, pero ahora percibía una creciente separación, como si yo estuviera en la playa mientras él se adentraba cada vez más en el océano, fascinado por sus aspiraciones y proyectos. «No tengo certeza al respecto, Tomás», dije, sintiendo que mi voz se debilitaba como si perdiera confianza en mis propias palabras. Su mirada, aunque suave, reflejaba un toque de decepción. «Solo serán unos días», pensé. «¿Que te gustaría ver Londres?», suspiré tratando de ordenar mis pensamientos. Claro que quería ver Londres, pero no de esta manera. No deseaba ser solo un acompañante en su evento importante, como si fuera un adorno en su vida. Anhelaba un viaje real donde pudiéramos ser nosotros mismos, lejos de sus interminables reuniones y llamadas telefónicas. «No es el mejor momento», dije. «Por fin debo aclarar ciertos asuntos. En este lugar era una falsedad. En el fondo, era consciente de que no se trataba de las tareas que debía cumplir, se refería a nosotros, a la distancia entre nosotros que había experimentado con mayor intensidad recientemente». Thomas me observó con atención. Era como si intentara descifrar mis pensamientos, pero me esforcé por mantener la calma. Finalmente sonrió. Sin embargo, la sonrisa era tensa. «Lo comprendo», sintiendo algo que me hundía como una piedra en el fondo de un río. Se giró hacia la puerta y lo vi marcharse, sintiendo un leve alivio mezclado con una sensación de vacío, como si hubiera dejado escapar algo importante. Tomás se fue y me quedé sola con mis pensamientos y un creciente vacío. Solo sentí cómo las paredes de nuestra casa comenzaban a cerrarse sobre mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una punzada de ansiedad, algo cálido y amargo dentro de mí. Tomás se había ido y parecía como si algo importante se fuera con él, como si una pequeña grieta en nuestro matrimonio hubiera comenzado a ensancharse, lentamente pero inevitablemente. Miré por la ventana y vi mi reflejo en una mujer de 35 años, cansada, un poco perdida, pero aún viva por dentro. Vi en sus ojos un anhelo de algo que parecía olvidado hace mucho, y en ese momento me di cuenta de que necesitaba encontrarme a mí misma antes de perder completamente algo importante en esta rutina mundana. Fue entonces cuando decidí quedarme, y esta decisión se convertiría en el inicio de cambios que aún no podía prever. La tarde descendió lentamente sobre la ciudad, inundando las calles con una suave luz dorada. Me senté en la cocina, observando las largas sombras que proyectaban los árboles, escuchando voces lejanas que se filtraban por la ventana abierta.
Tomás se había ido así a solo unas horas, pero ya sentía como si hubieran pasado varios días. La casa, de repente, se sentía extraña, desconocida. Tomé mi teléfono y, sin saber por qué, comencé a deslizarme por las fotos de nuestra época juntos. Vacaciones, viajes, rostros felices, momentos que parecían tan significativos, pero que ahora eran solo recuerdos. Algo dentro de mí se agitó, como el aire rancio que surge de un viejo baúl, una sensación de la que quería escapar. Dejé el teléfono y fui a la cocina, decidiendo prepararme un té, pero incluso esta acción simple parecía de algún modo vacía, sin sentido. Vertí agua en una taza y de repente escuché vibrar mi teléfono. Mi corazón se tensó por un momento. Pensé que era Thomas, pero al mirar la pantalla vi el nombre de Evil. Su voz sonaba animada como siempre, un poco brillante. «Estaba pensando en ti. ¿Cómo te encuentras? Todo en orden, Evil». Contesté intentando infundir un poco de seguridad en mi voz. «¿Y tú, brillante?» Evil hizo una pausa y sentí que prestaba atención a mi pregunta. «¿Quieres salir esta noche? Existen rincones que anhelo compartir contigo». Esa noche me encontré cuestionando lo que realmente anhelaba en mi interior. Dos anhelos se enfrentaban: refugiarme bajo una manta y dejar todo atrás, o huir de la casa en busca de una salida a este vacío. «Esta noche definitivamente subrayó la importancia de que salgas de casa», dijo Grace. «Por favor, no afirmes que no se ve así. Necesitaba un poco de aire fresco». Sus palabras resonaron en mí. Ella siempre tenía la habilidad de hacerme salir de mi caparazón. Suspiré y tras unos momentos de meditación respondí. «Está bien, realicemos. ¿A dónde te gustaría ir?» «A un club en el centro. Esta noche se llevará a cabo una lectura de poesía literaria. Es algo distinto y estoy segura de que te encantará». Puse los ojos en blanco. Una lectura de poesía era el último sitio en el que deseaba encontrarme. Pero quizás eso era justo lo que necesitaba. Algo nuevo, algo impredecible. «De acuerdo». «Sí. ¿Cuándo y dónde nos encontramos?» «En una hora en mi casa. Te recogeré». «Sí, yo, Evie», respondió con evidente alivio en su voz. «No te arrepentirás, te lo prometo». Colgué el teléfono y sentí cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. Solo era una salida a un club, pero en ese momento se sentía como si hubiera aceptado algo mucho más grande. Caminé por la habitación preguntándome qué ponerme y si realmente tenía energías para semejante aventura. Cuando llegué a la casa de Evie, ella ya me estaba esperando afuera sonriente. Nos subimos a su auto y nos dirigimos al centro de la ciudad. Noté cómo sus ojos brillaban y cómo la energía a su alrededor era casi contagiosa. Hablaba de un poema que había leído recientemente, pero yo no podía concentrarme en sus palabras. Mi mirada vagaba entre las luces de la calle y, de repente, sentí que empezaba a descongelar como un trozo de hielo derritiéndose bajo los rayos del sol. El club era acogedor, con luces suaves y voces tranquilas llenando el espacio, creando una atmósfera especial, como si el mundo entero se hubiera ralentizado, dejando solo poesía y pensamiento flotando en el aire. IBL me orientó directamente hacia adentro. Halló un rincón acogedor en un sofá suave y me ofreció una taza de té. Entonces lo observé. Juan se encontraba erguido al lado de la barra mientras charlaba con uno de los invitados. Su rostro resplandecía con una sonrisa y sus ojos destellaban bajo la suave luz de las lámparas. Evie, al percibir mi mirada, esbozó una sonrisa y exclamó: «Ahí se encuentra el propietario de este sitio. He tenido el placer de conocerlo durante muchos años. Permíteme hacerte una presentación». Intenté protestar, pero Evil ya me conducía hacia él. Y de pronto, mi corazón empezó a latir con fuerza. Al acercarnos, se volvió hacia nosotras y su mirada se posó en mí.
Una sonrisa auténtica iluminó su rostro y sus ojos destilaban una chispa única. «¿Quiénes tenemos aquí?», inquirió. «Esta es mi amiga Grace», me presentó Evie. «Grace, este es William. Un placer conocerte». Grace dijo extendiéndome la mano. Cuando nuestras manos se tocaron, sentí un leve escalofrío recorrer mi cuerpo. Fue un momento inesperado y no podía explicar por qué sus ojos miraron directamente a los míos. En esa mirada había algo más que un simple saludo. Sentí que el mundo a nuestro alrededor se estrechaba ligeramente. «Un placer conocerte, William», respondí, tratando de mantener la calma, pero mi corazón seguía latiendo más rápido de lo normal. No sabía entonces que esa noche cambiaría todo. La velada en el club continuó, y me encontré cada vez más inmersa en esta atmósfera inusual, pero cautivadora. La gente a nuestro alrededor leía poemas, compartía pensamientos y sentimientos. Yo escuchaba cada palabra, pero mi mirada seguía desviándose hacia William. Cada vez que me lanzaba una mirada desde el otro lado de la sala, sentía su energía llenando la habitación con una energía especial que no podía ignorar. Ibel, notando mi confusión, sonreía desde su rincón como si supiera algo que yo no sabía. Cuando la velada estaba llegando a su fin, Evie se acercó a nosotras con 2 tazas de café. Su sonrisa era amable, pero su mirada seguía siendo igual de penetrante. «¿Te ha gustado?», preguntó con una mirada directa. «Sí, fue fascinante», respondí buscando la palabra precisa. Mi duda se manifestaba claramente en mi voz. «Me alegra», dijo. Y al mirar a Evie, añadió: «También te vendría bien un poco de aire fresco. Acompáñame, tengo algo que mostrarte». Ibel asintió con una confianza tan palpable que no me quedó espacio para protestar. William tomó mi mano y salimos del club. El aire fresco nos envolvió, impregnado del aroma de la lluvia. Caminamos por calles estrechas mientras él me compartía su amor por esta ciudad, los lugares que siempre lo habían inspirado. En un instante, nos detuvimos frente a una pequeña cafetería donde, según él, servían el mejor café de la ciudad. «Aquí comenzó todo para mí», dijo sonriendo. «Abrí esta cafetería cuando era estudiante. Poetas, artistas y músicos venían aquí. Algo mágico». En ese momento, sonreí observando cómo sus ojos brillaban mientras hablaba de este lugar. Entramos y William, que conocía a todos los empleados, pidió 2 capuchinos. Cuando nos trajeron el café, me miró como si intentara leer mis pensamientos. De repente comenzó con una voz inesperadamente suave. «Pareces alguien que no ha encontrado tiempo para sí misma en mucho tiempo». Me equivocó. Esa pregunta me tomó por sorpresa. Sus ojos eran demasiado atentos, demasiado profundos, penetrando en mis pensamientos. Sentí que las defensas que normalmente mantenía ante los extraños comenzaban a desmoronarse. «Tal vez», admití bajando la mirada hacia mi taza. «A veces siento que la vida se me escapa». Se inclinó hacia mí, su rostro tan cerca que podía sentir su aliento en mi piel. «Yo siento lo mismo», susurró con una voz que sonaba como si me conociera de toda la vida. «Sin embargo, hay algo fascinante que mencionar. A veces, un instante es suficiente para transformar todo». Levanté la mirada y me encontré con sus ojos que destilaban una mezcla de acidez y algo que no podía describir. Ese momento quedó flotando en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. No sabía cómo reaccionar, pero de pronto él se acercó aún más y me besó con suavidad. Fue un beso fugaz, accidental, pero lleno de una pasión oculta y una leve incertidumbre. Parecía estar tratando de medir mi reacción y mi respuesta no sorprendió a ninguno. No me aparté en ese momento y sentí que un nuevo sentimiento desconocido me invadía, como si me estuviera llevando a otro mundo, uno en el que no había estado en mucho tiempo. Cuando sus labios se separaron de los míos,
me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Nos miramos y había algo en sus ojos que tanto me atraía como me asustaba. «Mis disculpas», murmuró suavemente, retrocediendo un poco. Eso fue inapropiado, pero no pude evitarlo. Negué con la cabeza en silencio, sintiendo mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Era difícil explicar mis sentimientos. Una mezcla de confusión, emoción y miedo. Fue inesperado, atroz e incorrecto, pero al mismo tiempo, irresistiblemente seductor. «Está bien», dije finalmente, intentando retomar el control. Él sonrió levemente, un poco avergonzado, y se ofreció a acompañarme a casa. Acepté sin entender por qué, ya que dentro de mí las se agolpaban incomprensibles y caóticas. Ese breve beso había desatado algo profundamente enterrado en mi ser, como si hubiera abierto la puerta a un mundo inexplorado. Al llegar a mi casa, se detuvo, y con un leve temblor en su voz, dijo: «Buenas noches, Grace». Nos despedimos y lo observé alejarse, su figura desvaneciéndose poco a poco en la luz del atardecer. Entré a la casa, y al cerrar la puerta detrás de mí, sentí como una ola de emociones me envolvía. Ese beso, sus palabras, su mirada. Todo había sido tan inesperado y acertante que no sabía qué podría pasar después, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía viva. Pasaron varios días desde aquella noche en el club, pero no podía dejar de pensar en ese breve beso con William. El recuerdo era tan vívido y real que me encontraba constantemente pensando en él, en su suave sonrisa y sus cálidas palabras. Sentía que algo dentro de mí había cambiado, como si una pequeña llama se hubiera encendido en la oscuridad de mi corazón, pero aún no sabía qué hacer con ello. Intenté concentrarme en mis tareas diarias, en las labores del hogar, pero cada vez que estaba sola, mis pensamientos regresaban a ese momento en que sus labios tocaron los míos. Era como si ese beso hubiera despertado algo que había estado enterrado bajo la rutina diaria. Cuanto más pensaba en él, el deseo se volvía más fuerte. Verlo de nuevo. Una noche William me llamó. Su voz era tranquila, pero podía percibir un matiz de emoción contenida. «Me gustaría verte de nuevo». «Claro, claro, no te incomoda», afirmó. «Por supuesto», respondí sorprendida por lo fácil y rápido que acepté. «¿Dónde y cuándo?» «Hay un lugar que me gustaría mostrarte», dijo, y pude sentir la sonrisa en su voz. Un viejo faro en la costa, no muy lejos de aquí. Las vistas al atardecer son increíbles. Sentí como mi corazón se aceleraba. Un faro suena como algo romántico y casi irreal. No sabía qué esperar, pero algo en su invitación me atraía. «Eso suena increíble», respondí. «Nos encontraremos allí». Acordamos encontrarnos y sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Elegí un vestido sencillo que me encantaba por su ligereza y libertad, tratando de no pensar en el hecho de que esta era una reunión especial. Cuando llegué al faro, William ya estaba esperando en la base, apoyado en la barandilla. Parecía relajado, pero había cierta tensión en sus ojos, como si anticipara algo importante. «Me alegra que hayas venido», dijo con una ligera nota de alivio en su voz. «Es bueno verte». «También me hace feliz», le respondí sonriendo. Y comenzamos a ascender por los angostos escalones de piedra que conducían a la cima del faro mientras caminábamos. William me compartió detalles sobre su vida, sobre cómo ese faro representaba algo más profundo para él. «¿Quién?», pregunté. «Solo un lugar», me reveló. Solía venir aquí cuando deseaba estar solo con sus pensamientos y experimentar la libertad. Al llegar a la cima se desplegó ante mí una vista impresionante del mar. El sol se ponía lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras. El viento soplaba entre mi cabello y sentí que algo dentro de mí cobraba vida.
Hermoso, ¿verdad?, preguntó William, acercándose en voz baja. Su tono era casi un susurro, pero capté cada nota. Sí, respondí. Mientras miraba el horizonte, había algo especial aquí. Él se giró hacia mí y noté que sus ojos brillaban con calidez y algo más que no lograba identificar del todo. Dio un paso adelante y tomó mi mano con delicadeza. Grace, dijo suavemente, he estado pensando en lo que dijiste aquella noche sobre la vida pasando de largo, y me di cuenta de que no es solo sobre ti, también es sobre mí. Me permanecí en silencio, sintiendo cómo sus palabras resonaban en mi corazón. En ese momento, entendí que este hombre realmente me veía quién era yo, sin pretensiones ni máscaras. ¿Sabes qué es lo interesante?, continuó. A veces vivimos sin notar los momentos más importantes. Los dejamos escapar entre los dedos. Sentí cómo mi corazón volvía a acelerarse. Sus palabras eran ciertas. Sentía que de alguna manera la vida realmente se me estaba escapando. Y este hombre frente a mí era quien podía ver eso. Se inclinó un poco más cerca, su rostro tan próximo que podía sentir el calor de su piel. A veces, solo necesitamos dar un paso adelante, susurró. Justo antes de que sus labios rozaran los míos con suavidad, este beso era diferente, más profundo, lleno de emociones y sentimientos, como si estuviera vertiendo toda su alma en él. Respondí sintiendo cómo una calidez florecía en mi pecho, como una flor que se abre al sol. Allí estábamos, en la cima del faro, bañados por la luz del atardecer, y el mundo a nuestro alrededor desapareció. Ese beso era genuino, sincero, como si intentara transmitir todas las cosas que las palabras no podían expresar. Cuando nos separamos, sentí que mi cabeza giraba con una mezcla de emociones. Era tan incorrecto y tan hermoso al mismo tiempo. Sabía que ese momento cambiaría todo. Ya no podía negar mis sentimientos. No sé qué significa esto, dije, respirando con dificultad. Pero siento que ya no puedo fingir más. William me miró con comprensión. Sus ojos reflejaban la misma lucha interna. No tienes que hacerlo, respondió suavemente. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en apariencias. Nos quedamos ahí, envueltos en los brazos del otro, rodeados por los sonidos del viento y las olas. Me di cuenta de que mi vida estaba comenzando a cambiar. No sabía a dónde me llevaría esto, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí viva y auténtica. Después de aquella noche en el faro, no podía dejar de pensar en William, sus palabras, su toque, su beso. Todo eso me mantenía despierta por las noches. Se sentía tan real y genuino que sentí como una parte de mí se acercaba a él con una fuerza nueva, pero algo dentro de mí resistía. Seguía casada con Thomas, un hombre con quien había compartido 10 años de mi vida. Un hombre que en algún momento había significado todo para mí. Thomas notó mi creciente distancia. Hacía preguntas. Me tocaba la mano durante la cena. Me miraba a los ojos mientras trataba de comprender la situación. Percibía su creciente inquietud y sus esfuerzos desesperados por restablecer nuestra conexión. Sin embargo, cada vez que intentaba encontrar su mirada, una profunda sensación de culpa me invadía, una carga que dificultaba mi respiración. No podía revelarle la verdad. No podía confesar que mi corazón había comenzado a latir de una forma distinta, porque Evil estaba presente, como era de esperar. Percibió mi inquietud interna y me propuso un paseo por el parque. Caminamos por senderos adornados con hojas doradas de otoño y al final tomé la decisión de abrirme a ella. Algo ha cambiado, y de él empecé a contemplar sus ojos atentos. No puedo disimular que todo permanece inalterado. Algo en mi interior clama, pero ignoro qué es. Ella percibió esa voz que me controlaba. Con atención,
Me escuchó en silencio sin interrumpirme, solo sintiendo mientras intentaba explicar mi estado de ánimo. Cuando terminé, sonrió levemente y me dijo con suavidad: «Solo estás buscando encontrarte a ti misma, Grace. Es normal. A veces nos perdemos en la rutina, en las obligaciones, en las expectativas de los demás, pero es importante entender lo que realmente quieres». Suspiré, sintiendo que sus palabras se hundían profundamente en mi conciencia. Sin embargo, ¿cómo podría descubrir lo que realmente anhelaba? Esa era la pregunta que me hacía todos los días, en cada momento del día. Y al caer la noche tomé una decisión. Necesitaba ver a William y tener una conversación honesta para entender qué sentía. No podía seguir viviendo en este extraño estado suspendido donde cada día parecía tanto irreal como un sueño. Fui al club donde nos conocimos por primera vez. El lugar parecía casi vacío. La música suave llenaba el ambiente con delicadas notas de jazz. Cuando me vio, se enderezó de inmediato y sonrió. «Grace, ¿viniste?», dijo, y su voz llevaba una calidez familiar. «Muy bien, necesito hablar contigo», respondí, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. No estaba segura de cómo iniciar esta conversación, pero sabía que tenía que hacerlo. «Por supuesto», hizo un gesto para que me sentara en una mesa en la esquina, lejos de las miradas curiosas. Cuando nos sentamos, me miró fijamente. Sus ojos estudiaban mi rostro como si quisieran leer todos mis pensamientos. «¿Qué pasa, Grace?», preguntó finalmente. Cuando el silencio se hizo insoportable, tomé una respiración profunda y comencé a planas y hablar. «William, yo no sé qué está pasando entre nosotros, pero siento que es más que una simple amistad. Necesito entender qué piensas de todo esto. ¿Qué sientes?». Él hizo una pausa por un momento. Su expresión se volvió más seria. «Siento algo real por ti, Grace», inició. «Pero hay una verdad que necesito compartir contigo». Me quedé inmóvil, aguardando su continuación. Había una tensión latente en su voz y mi corazón empezó a acelerarse. «¿Qué es lo que me comprometí a hacer hace poco?», dijo mirándome directamente a los ojos. «Nunca tuve la intención de que nuestra relación llegara tan lejos. No planeé esto, pero ahora no puedo ignorar lo que siento por ti». Esas palabras me golpearon como un viento helado en el rostro. Todo a mi alrededor pareció oscurecerse y sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. No sabía qué decir. No sabía cómo reaccionar. Todas mis esperanzas y expectativas se derrumbaron en un instante. Era como si hubiera caído en un abismo y nada pudiera detener la caída. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», susurré, incapaz de ocultar mi confusión y dolor. «Tenía miedo», respondió su voz, sonando sincera. «Miedo de perderte». «Por favor, ayúdame», agregó. «No sé cómo manejar esta situación. Sin embargo, no puedo evitar que ocupes mis pensamientos». Me levanté, sintiendo que mis piernas temblaban como si estuvieran a punto de colapsar. No podía quedarme más allí, en ese club donde todo parecía falso e irreal. Necesitaba tiempo. «Necesitaba averiguar qué hacer a continuación», dije intentando mantener la compostura. William no intentó detenerme, solo asintió, su rostro oscurecido por el dolor. Salí al exterior, sintiendo el aire frío golpearme el rostro con fuerza, recordándome lo dura que puede ser la verdad. Todo dentro de mí gritaba de dolor y decepción. Me di cuenta de que estaba atrapada entre el pasado y el futuro, y ahora tenía que encontrar un camino que me llevara a la libertad, incluso si eso significaba caminar a través de sombras oscuras.